Usted hoy, que es la noche de los cristales rotos y que, bueno, se espera de repente que es una ceremonia en la que participe el presidente de la República, sino altas autoridades de gobierno como todos los años, Sí, ¿no? ¿qué tal? 9 Que de se noviembre. recuerda este Sí, episodio. 9 de noviembre de 1938. Yo creo que es un punto de inflexión de lo que luego se produciría ese horror que fue el Holocausto, ¿no? Pero de forma sucinta, si usted quiere, señora, le cuento un poco cómo se da esto, ¿no? El odio a la colectividad judía no arranca en el 38, ya venía desde antes, ¿no? Se entendía que era una colectividad que no se había integrado a la alemana. Pues es una falacia eso, porque hasta los propios judíos pelearon en la Primera Guerra Mundial, pero te decía que de la década del 20 ya venía el odio hacia los judíos. ¿Y qué sucede? Necesitaban las autoridades, el Tercer Reich necesitaba un pretexto para iniciar lo que ya tenían premeditado, y eso se produjo el 8 de noviembre, o sea, el día anterior, en París, en la embajada alemana en París, en donde el propio Herschel Greenspan, este joven de 17 años, entra y mata a un funcionario de migraciones de la embajada en venganza de lo que había sido el haber deportado a 17.000 judíos polacos a Polonia a campos de concentración. Eso fue el pretexto que necesitaban las autoridades alemanas para dar manija, y lo que fue el discurso de Goebbels en su momento, alentando el odio de las razas, y se produjo durante la noche del 9 de noviembre. Hace hoy 83 años, ¿no? Hace hoy 83 años se produjo lo que se conoció como la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué fue eso? Bueno, fue una movida, una sonada, lo que muchos consideraron los primeros pogroms, ¿no? Esas movidas que no estaban realizadas por funcionarios de la SS ni del Tercer Reich, pero eran motivados, era gente común que salió a romper vidrieras, a incendiar sinagogas. Incendiaron más de 1.500 sinagogas, más de 30.000 comercios fueron destruidos. Entraban a las casas de las personas, te sacaban a patadas, Claudia María. Pero le repito lo que le decía más temprano, no fue hace 500 años, no fue en la época de la colonia, fue acá a la vuelta de la esquina, ¿no? En donde a estas personas se las deportó. En ese mismo día ya se deportaron más de 30.000 judíos, se detuvieron más de 30.000 judíos. Es cierto que después se liberaron, ¿no? Pero en ese momento, en esa noche, 30.000 judíos fueron subidos a camiones, Claudia María, y deportados a distintos campos de concentración. Murieron más de 91 personas allí, 7.500 locales comerciales destruidos, 1.500 sinagogas incendiadas, en lo que fue, le decía, un punto de inflexión para lo que sucedió después, ¿no? Claro, también había gitanos, había polacos, mayoritariamente judíos, ¿no? Claudia, pero también había otras nacionalidades, en la ¿no? calle se la dieron a todo el mundo. Alemanes que pensaban que tenían aspecto judío también se la dieron. No preguntaban mucho, ¿no? No se preguntaba mucho. Y era el Barrera ahí. eran todas cosas propiciadas mismo por alemanes. Entonces, lo que le decía más temprano, ¿no? Que a mí me llama la atención, y por eso la película La Ola de Dennis Gansel es excelente para poder entender un poco cómo es eso, ¿no? Porque los responsables de todo esto y los testigos de esto eran nada más ni nada menos que el pueblo alemán, que se desayunó en el juicio de Nuremberg lo que había sucedido, ¿no? Yo le decía que en la década del 70 hubo desaparecidos aquí en nuestro país, y nosotros sabíamos lo que pasaba, y estamos hablando de cientos de personas. Acá desaparecían cientos de miles de personas a diario. Me vas a decir que no estaban enterados. O sea, era tal la propaganda nazi del momento que hizo un lavado de cabeza a esas personas que generó esto, ¿no? Pero, en fin, ¿no? 9 de noviembre, quizá de lo más vergonzante que tiene la historia de la humanidad. Creo que de las cosas que más nos da vergüenza como seres humanos, lo que sucedió a partir de esta fecha y lo que sucedió después cuando se inicia la guerra, estos años 38, ¿no? La guerra arranca el año que viene, y lo que fue la pobre condena social, ¿no? La pobre condena internacional, ¿no? El Times dijo, bueno, actos de vandalismo. La Stampa, el diario fascista de la época, dice, bueno, esto es lo que sucede cuando no se integran las colectividades al mundo, ¿no? ¿Vieron lo que pasa? El odio, todo, realmente el repudio no fue como el que se esperaba, y esto dio paso a que siguieran creyendo y los pogroms se siguieron dando, ¿no? Ahora, cuando uno escucha el testimonio de los sobrevivientes todavía, ¿no? Que en el mundo hay muchos judíos por el mundo que pueden dar testimonio de
personas que pudieron escapar a se ese quedan muy genocidio o sea, que o que quedan han tenido pocos, ¿no? familiares que se los llevó ese genocidio. Es realmente muy impactante escucharlos y la verdad que despierta una gran admiración, ¿no? de la fortaleza de esas personas, ¿no? Pero lo que más me preocupa como mero observador es que se pueden repetir estas cosas, ¿no? Que se puedan repetir estas cosas. Por eso le recomiendo a veces, le repito, esta película de Gansel, que es interesantísima, es ese experimento que se hace en una secundaria, creo que en una universidad, de cómo se puede, la propaganda puede ir generando, ir lavando el mate a las personas. No nos olvidemos del genocidio armenio, ¿no? Que es una fecha que también se recuerda con similares características, de repente no con los mismos volúmenes de personas, no, mira que pero sí, también fue... los turcos asesinaron a muchos armenios. Sí. Así que, bueno, en fin. Era poner presente esa fecha hoy. El 9 de noviembre, exactamente. Y reiteramos, hoy seguramente va a tener cobertura en los noticieros. Es una fecha que también convoca a autoridades de todo el espectro político, ¿no?